Durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes emplearon la táctica de la guerra relámpago y necesitaban un avión especializado en la destrucción de tanques. Bienvenidos a Hangar 10. Mi nombre es Emanuel. Acompáñenme en este video a descubrir al Henschel 129. Para el año 1937, el Ministerio del Aire alemán emitió los requisitos para la fabricación de un nuevo avión de ataque. Para ese mismo año, estaba entrando en servicio el famoso Ju-87 Stuka, que era un bombardero en picado y una de las piezas centrales en la nueva táctica de la Blitzkrieg o guerra relámpago alemana. El Stuka, como bombardero en picado, era muy preciso y siempre que poseyera la cobertura aérea adecuada, podía desempeñarse muy bien en diferentes tipos de misiones, como por ejemplo ataque a buques, búnkers, posiciones de artillería, tropas o incluso blindados. La desventaja del Stuka era que al ser un bombardero, una vez realizado su ataque, debía volver a su base para rearmarse. En cambio, el nuevo avión no sería tan versátil como el Stuka, sino que estaba planeado exclusivamente para el apoyo aéreo cercano a las tropas terrestres, y que al utilizar cañones en lugar de bombas, podía atacar a un mayor número de objetivos en una misma salida. Este avión debía venir armado con dos cañones de 20 milímetros, un blindaje resistente para proteger al piloto, con un vidrio blindado de al menos 75 milímetros, y en los motores, los cuales además debían ser de baja potencia para no interferir en la fabricación de aviones esenciales en el esfuerzo de guerra. El blindaje era necesario para protegerlo de la artillería antiaérea. Las empresas Focke-Wulf y Henschel presentaron sus modelos. En el caso de la primera, presentó una versión adaptada del Focke-Wulf 189 de reconocimiento, mientras que Henschel presentó un diseño nuevo que presentaba un fuselaje de sección triangular con una estrecha cabina. Ninguno de los dos aparatos se desempeñó muy bien en las pruebas, y finalmente el contrato fue ganado por Henschel por el hecho de que su diseño tenía un coste de producción de 2/3 del de su rival. El prototipo venía propulsado por dos motores Argos ACE 410 de unos 424 HP cada uno, lo cual era muy poca potencia para un avión tan pesado por el blindaje. Voló por primera vez en mayo de 1939, pocos meses antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Los pilotos se quejaron de la mala visibilidad, por lo que se tuvo que rediseñar el parabrisas frontal. Para el año 1940, tras haber invadido Francia, los alemanes se encontraron con una cantidad considerable de motores GOM-ROM 14M, mucho más potentes que los Argos. El motor francés era de tipo radial de 14 cilindros, capaz de producir unos 720 HP cada uno, lo que le proporcionaba al avión la potencia suficiente para cumplir con los requisitos de la Luftwaffe. El problema era que estos motores eran propensos a fallar. Como los nuevos motores eran más potentes, fueron colocados de forma tal de reducir el par de fuerza en las alas. El de babor se colocó con el giro en sentido de las agujas del reloj y el de estribor en sentido contrario. La primera versión en entrar en servicio fue la B1, la cual poseía una velocidad máxima de 408 km por hora y venía armado con dos ametralladoras de 7,92 mm, dos cañones de 20 mm y un cañón MK101 de 30 mm situado en un contenedor bajo el fuselaje. Los primeros modelos comenzaron a entregarse a finales del 41, pero fueron trasladados para entrar en combate en el Frente del Este a mediados del 42. Al igual que la mayoría de los aviones alemanes, se les podían añadir kits para adaptarlos al tipo de misión que desempeñaran. Por mencionar algunos a modo de ejemplo, tenemos el R1, que eran soportes para transportar dos bombas de 50 kilos. El R2 era el que llevaba el ya mencionado cañón de 30 milímetros. O el R5, que eran cámaras fotográficas para el reconocimiento. También para mediados del 42 ya se estaba entregando la versión B2, que cambiaba las dos ametralladoras de 7,92 por dos de 13 milímetros, además de sustituir el cañón MK101 por un MK103 también de 30 milímetros, pero con mayor poder de penetración y casi el doble de cadencia de disparo. Algunos B2 fueron reequipados con el cañón BK3.7 de 37 milímetros, como los que utilizaban la versión G del Ju-87. En el caso del Stuka, al llevarlo en góndolas bajo las alas,
podían albergar poca munición, un problema que el Heinkel 129 no tenía, debido a que podía utilizar el amplio espacio dentro del fuselaje para albergarlo. Algunos pocos HS-129 fueron desplegados en el Teatro del Norte de África, donde sufrieron a causa de fallos en el motor debido al polvo. El teatro donde más se los empleó fue en el Frente del Este. Algunas unidades fueron vendidas a Rumania. Desde comienzos de la guerra, los alemanes no siempre habían contado con los mejores tanques, pero sí con buenas tácticas y un ejército bien entrenado, lo que les había facilitado la victoria en los distintos frentes. Pero al lanzar la invasión de la Unión Soviética, se encontraron con un nuevo tanque que les dificultó las maniobras. Se trataba del T-34, un tanque que poseía excelente blindaje y un cañón de 76 milímetros. Muchas de las armas alemanas simplemente no podían penetrarlo, pero gracias a las superiores tácticas, sumados a la escasez de preparación del personal soviético, los alemanes consiguieron avanzar sobre la Unión Soviética durante el primer año de guerra. Durante ese primer año, destruyeron muchos T-34 que simplemente no podían ser reemplazados debido a que las fábricas estaban siendo trasladadas al otro lado de los montes Urales. Pero ya para mediados de 1942, con las fábricas fuera del alcance de los bombarderos alemanes y funcionando a toda marcha, consiguieron producir los T-34 a un ritmo vertiginoso. Para que tengamos una dimensión, si en 1941 los soviéticos solo habían conseguido producir 3.014 T-34, para 1942 cuatriplicaron esa cifra al producir 12.572. Los alemanes debían encontrar una forma de contrarrestar esta amenaza. Una de las opciones más efectivas era atacar a los tanques desde el aire. El T-34-76 poseía un blindaje de 45 milímetros en el frontal, 45 milímetros en los laterales, 40 milímetros en la parte trasera, pero solo 20 milímetros en el techo. La torreta poseía un blindaje similar al del chasis, pero en el techo solo contaba con 16 milímetros. Por ende, atacar desde arriba era una excelente opción para explotar los puntos débiles del tanque. Pero la Luftwaffe no le dio la importancia suficiente al Heinkel 129, por lo que se fabricó en pocas cantidades como para marcar una diferencia en el campo de batalla. En 1943, durante la batalla de Kursk, más bien conocida por ser la batalla de tanques más grande de la historia, el Heinkel 129 obtuvo uno de sus mayores logros, cuando en pocas horas, utilizando incursiones rotativas, consiguió aniquilar varios tanques soviéticos. Para inicios de 1944, la versión B1 del Heinkel 129 no poseía suficiente poder de fuego para destruir los nuevos tanques soviéticos T-34-85, por lo que se comenzó a trabajar en el diseño de una nueva versión. Esta llegó en el otoño del 44, como la versión B3, que venía armada con el cañón de 75 mm PAK-40L, con un sistema hidráulico para reducir el retroceso y para la carga automática. Se produjeron pocas unidades de esta versión. El peso añadido del arma reducía mucho las prestaciones del aparato, sumado a que fuerte retroceso del arma provocaba la inestabilidad del avión. En el campo de batalla resultó ser un arma mortífera, capaz de destruir cualquier tanque existente hasta ese momento, pero al contar con tan pocas unidades, tuvieron un impacto nulo en el desarrollo de las hostilidades. También hay que tener en cuenta que como el Heinkel 129 no llevaba armamento defensivo y no era muy rápido, dependía exclusivamente de la defensa de cazas frente al ataque de otros aviones. Ya para el año 1944, los alemanes no contaban con la superioridad aérea en el frente oriental, por lo que tampoco podían garantizar su protección. La producción del Heinkel 129 finalizó en septiembre de 1944. Existieron proyectos para construir otras versiones con motores más potentes, pero que nunca se materializaron. En total, se produjeron unos 882 Heinkel 129, de los cuales 20 correspondieron a la serie de preproducción A0. De la versión B1, 50 unidades. De la versión B2, que fue la más producida, 792 unidades. Y de la B3, 20 unidades más 3 B2 reconvertidas a B3. Espero que hayan disfrutado de este video sobre el Heinkel 129. Si fue así, no olvides dejarme tu like para ayudarme con el crecimiento del canal y suscríbete para más contenido como este. ¡Hasta un próximo video!